para que puedan seguir informándose sobre todo el acontecer político de nuestro país. Pero ahora vamos a revisar información de último minuto, a hacer una breve actualización de lo que está pasando con la situación en Brasil, luego de que miles de bolsonaristas, seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, irrumpieran en las sedes de los tres poderes del Estado. Me refiero al Palacio de Planalto, el Palacio Presidencial, también al Congreso de la Nación y el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema brasileña. Y de esta manera ellos provocaron destrozos de distinta magnitud en esos lugares. A muchos de ellos les destruyeron primero los vidrios de la entrada con objetos contundentes, utilizando incluso las mismas rejas de metal para evitar el paso que había dejado ahí la policía. Destruyeron también obras de arte y objetos de los parlamentarios brasileños e incluso lograron llegar hasta el mismo plenario del Supremo Tribunal Federal. Se llevaron a cabo también enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que hasta el momento no sabemos cuántos heridos o si es que incluso han dejado víctimas fatales. Se vieron golpes de todo tipo, le lanzó la policía bombas lacrimógenas y también gas pimienta a los manifestantes, que se comportaron, muchos medios internacionales ya lo dicen, de manera muy parecida a lo que ocurrió en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el día 6 de enero de 2021, cuando asumió el presidente Joe Biden. Y también les quiero informar lo que ha pasado en los últimos minutos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó intervención federal de seguridad en el Distrito Federal de Brasil, y el gobierno también está pidiendo la detención de Anderson Torres. Los bolsonaristas, y que muchos medios brasileños califican derechamente de terroristas, invadieron y destruyeron los edificios de los tres poderes del Estado. Y este movimiento golpista se está desarrollando hace bastantes semanas ya en Brasil. No podemos olvidarnos también que antes de que fuera el cambio de mando, se detuvo a un bolsonarista que intentó poner una bomba cerca del aeropuerto de Brasilia. Y también se le incautaron, además de varios kilos de explosivos, armas de todo tipo, municiones de todo tipo. También se detuvieron 4 personas por intento de golpe de Estado en manifestaciones que se estaban planificando para el día del cambio de mando. Y como les contaba yo, en el interior de los edificios destruyeron estos bolsonaristas muebles, obras de arte en el Palacio Presidencial, y trituraron también documentos del mismo Supremo Tribunal Federal. Lula decretó la intervención federal para poder hacerse cargo de la seguridad y pidieron la detención del bolsonarista Anderson Torres, que es secretario de Seguridad del Distrito Federal. También el mismo presidente del Supremo Tribunal Federal brasileño dijo que la Corte Suprema no se va a dejar intervenir. Me refiero a la presidenta, la ministra Rosa Weber. También el ministro Luis Roberto Barroso dijo que la democracia y los dioses de la democracia van a proteger las instituciones y van a cubrir de vergüenza a los criminales que buscan destruirlas. También el presidente Lula dijo que no iba a aceptar la disculpa del gobernador del Distrito Federal, Ibáñez Rocha, porque considera que tenía información para prevenir las acciones terroristas. Y esto, de hecho, es parte de lo que me dijo una analista, una socióloga brasileña que trabaja en la Universidad de Santiago como académica, y me decía que para que esto hubiera ocurrido, los bolsonaristas tenían que haber tenido información desde dentro, es decir, casi que información de inteligencia. Y también me decía ella, y ponía mucho acento en quién los está financiando, quién está detrás de este movimiento, porque muchos de ellos llegaron en buses, tal cual, calcado como lo que ocurrió cuando el presidente Trump le dijo a sus seguidores que marcharan hasta el Capitolio. Solo que en este caso, Bolsonaro explícitamente no hizo esa petición. Sin embargo, con su negacionismo, al no admitir su derrota, ni concederle la victoria a Lula, no llamarlo, no asistir al cambio de mando, no entregarle la banda presidencial, se asume que su posición era de seguir negando, porque hasta el final intentó cambiar el resultado de las elecciones. También, bueno, ha habido otras informaciones, muchas explicaciones sobre qué significa que la Policía Federal asuma la seguridad del Distrito Federal. Hay distintas versiones. Bueno, esto por ejemplo tiene que ver con que se va a gobernar en esa zona por decreto y la policía entonces va a asumir la seguridad pública. Quiero también que pasemos a revisar algunas de las reacciones que han entregado distintas autoridades de países latinoamericanos y también del mundo respecto a este ataque. Ahí está, por ejemplo, la reacción de nuestro presidente Gabriel Boric,
Impresentable el ataque a los tres poderes del Estado brasileño por parte de bolsonaristas. El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia. Seguimos revisando reacciones como la del presidente argentino Alberto Fernández. Estamos junto al pueblo brasileño para defender la democracia y no permitir nunca más el regreso de los fantasmas golpistas que la derecha promueve. Esto haciendo énfasis a los distintos carteles y pancartas que llevaban estos seguidores a Bolsonaro, en donde literalmente decían intervención militar ahora. Vamos a ver lo que dice el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Condenamos enérgicamente los actos violentos y antidemocráticos que ocurren en Brasil con el objetivo de generar caos e irrespetar la voluntad popular expresada con la elección del presidente Lula. Expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad a Lula y su gobierno. Hasta ahora, presidentes de izquierda apoyando completamente al presidente Lula. Lo que ocurre también con el presidente colombiano Gustavo Petro, que es de la misma tendencia política. Toda mi solidaridad a Lula y al pueblo brasileño. El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática. Seguimos. En este caso el presidente Guillermo Lasso, que es de derecha, dijo: condeno, el presidente ecuatoriano, condeno las acciones de irrespeto y vandalismo perpetradas a las instituciones democráticas en Brasilia, pues atentan contra el orden democrático y la seguridad ciudadana. Expreso mi respaldo y el de mi gobierno al régimen de Lula da Silva, legalmente constituido. Vamos a ver otra reacción más del Perú, del gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte, que asumió luego de la destitución y el autogolpe de Pedro Castillo. Dice: el gobierno peruano condena enérgicamente el asalto a las sedes del Congreso, Presidencia y Tribunal Supremo en Brasilia y cualquier intento de desconocer la legitimidad de las elecciones de octubre de 2022. Nuestra solidaridad con el presidente Lula y la democracia brasileña. También revisamos autoridades de Norteamérica, me refiero a México. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo: frente a los acontecimientos en Brasil, manifestamos pleno respaldo de México al gobierno de Lula, electo por voluntad popular. Rechazamos cualquier intento en contra de las instituciones democráticas que se ha dado ese pueblo hermano. Vamos ahora a Europa, donde el presidente Emmanuel Macron hizo un comentario en francés y luego otro en portugués, está traducido por supuesto al español acá. Dice: se debe respetar la voluntad del pueblo brasileño y de las instituciones democráticas. El presidente Lula puede contar con el apoyo incondicional de Francia. Y por último, la reacción del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez: todo mi apoyo al presidente Lula y a las instituciones libres y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento de inmediato al retorno de la normalidad democrática. Ahí estábamos revisando esas reacciones. Y en este minuto también estoy revisando lo que dice, por ejemplo, G1, que es el portal de política de O Globo, que dice que, bueno, Lula decretó esta intervención federal y les voy a leer un poco de lo que implica. Bueno, es un decreto que tuvo que firmar Lula y el objetivo de esta intervención es poner fin al grave compromiso del orden público, dijo el decreto leído por Lula, y esto significa que van a asumir las competencias del Distrito Federal en materia de seguridad la Policía Federal. Esta acción ocurrió por una grave alteración del orden público y se restringe a las fuerzas de seguridad y no destituye al gobernador. Eso es importante y va a entrar este decreto en vigencia inmediatamente hasta el 31 de enero. Y no es una intervención militar, lo deja claro. ¿Cuándo puede ocurrir esta intervención? Bueno, esto en situaciones donde el gobierno federal no sea capaz de cumplir con la seguridad necesaria. Así es que esa es la información que tenemos hasta el momento de lo que está pasando en Brasil. Vamos a seguir muy, pero muy atentos para poder ver cualquier actualización que tengamos y también lo vamos a estar informando, por supuesto, en T13 Central, desde las 20:55 horas, toda la información desmenuzada, explicada, analizada, junto a nuestros compañeros. Que tengan muy buena tarde y retomamos transmisión por T13 en vivo, también con Mesa Central, como les habíamos prometido. Que tengan muy buena tarde. Chao.